El título del primer western que catapultó a la fama al admirado Clint Eastwood era Cometieron dos errores. Y aquí yo creo que nosotros cometimos dos errores en cuestión de finanzas públicas. De un lado el déficit galopante y de otro lado la deuda sin freno. Vamos a comentarlo todo ello de una manera tranquila, sin acritud y reflexionando acerca de los números que vamos a ir viendo. El primer punto es constatar qué ha pasado entre los ingresos del Estado y el gasto público, por tanto, entre el total que recauda el Estado, por tanto, todo el Estado, el conjunto del Estado español y lo que gasta. Tal y como podemos ver, los ingresos han ido un poco amainando. En el año 2008 había 402.000 millones de euros, en el año 2009 368.000 millones de euros, en 2010 repuntaron a 384.000 millones de euros y a partir de aquí esto está un poco, digamos, plano. ¿Hay algún repunte a partir de la caída? Reflexionemos al respecto de esta evolución de los ingresos. En el año 2008 la crisis empezaba ya a mostrarse, las garras de la crisis, y en el año 2009 efectivamente estamos confirmando cómo hay una caída en los ingresos por parte del Estado porque ya estábamos totalmente metidos en la crisis. En el año 2010 hubo aumento en el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, y también en el IRPF. Esto hizo que se reactivara algo lo que era el capítulo de los ingresos públicos. Y en el año 2011, a pesar de los incrementos en los tipos impositivos, la cosa ya no se podía restablecer porque ya estábamos abocados, precipitados a la situación de crisis, cosa que también ocurre en el año 2012. Los números del año 2012 son de momento, en el momento que hacemos esta grabación, son provisionales a la espera de que se cierren con carácter definitivo por parte del Estado las cuentas públicas y que tengan el visto bueno de Europa, de la Comisión Europea. Estamos en 383.900 millones de euros. Pero claro, siempre hay que comparar lo que sería el ingreso con el gasto para ver cuál es la proporción y para ver si las cosas se hacen bien. Y aquí tenemos un problema de gasto público. En el año 2008 se gastaron 451.000 millones de euros, redondeando, y esto provocó un déficit de, redondeando, 49.000 millones de euros. En el año 2009 estábamos en crisis, se decía que no, pero veamos cómo el gasto aumentó a casi 485.000 millones de euros, los ingresos se habían contraído y estamos en 118.000 millones de euros de déficit. Y en el año 2010 tenemos algo de repunte en ingresos, como hemos visto antes, pero el gasto permanece algo incluso por encima del año anterior, 485.000 millones de euros sobrepasados, con un déficit de 101.000 millones. Y en el año siguiente, el 2011, 379.000 millones de euros que se ven desbordados por el volumen del gasto, 480.000 millones de euros, y estamos en menos 100.440 millones de euros. Y finalmente, en el año 2012, tenemos números provisionales, un gasto en el que está incluido el rescate a entidades bancarias, porque en principio se decía esto no va a computar, pero esto tiene que computar porque es un dinero que tú das a entidades técnicamente quebradas, por tanto la recuperabilidad del dinero es bastante cuestionable y tenemos un déficit de 110.000 millones de euros. Así que si ahora vamos a ver cuál ha sido la producción de déficit de España en el último lustro, nos encontramos con esta diapositiva. Una diapositiva que me dice cada año hemos perdido, este déficit ha ido acentuándose, no se ha sabido reducir a tiempo y en el año 2012 en principio el déficit repartido entre la parte de déficit estructural más la parte del déficit imputable al rescate bancario, 33.600 millones de euros, que yo creo que al final será algo superior, nos da 110.000 millones de euros. Por lo tanto, aquí hay una pifia y si hacemos una cosa que es sumar los 5 años, vemos como el déficit acumulado es de 478.000 millones de euros. Esto nos va a llevar directamente hacia lo que es la situación de la deuda, pero me gustaría que antes técnicamente reculáramos a la diapositiva anterior porque lo importante es entender que no vamos a arreglar las cosas a través de incrementos de ingresos. Es decir, las cuentas públicas, las cuentas del Estado español no son enderezables únicamente incrementando los ingresos, porque para incrementar los ingresos tengo que ver si los otros, los que me tienen que dar el dinero de esos ingresos, tienen capacidad o no tienen capacidad para poder dármelo. Y aquí hay algo que es claro, nosotros los españoles tenemos nuestra capacidad económica agotada, nuestra renta
rentas disponibles agotadas. No pueden apretarnos a mayores impuestos porque no los vamos a poder pagar. Por tanto, la única solución para intentar solventar la difícil papeleta de este morrocotudo déficit es actuar sobre el gasto público. Por tanto, lo que hemos de hacer que es contraer gasto público, reducir gasto público para, adelante, pasemos a la siguiente diapositiva, control por favor ahí, para de esta forma evitar estos números que son números trémulos e intentar ir hacia lo que sería un menor déficit. Pero solo hay, insisto, un camino, no va a ser el incremento de ingresos, solo hay una posibilidad, hay que reducir el volumen de gasto público. Como el tema es duro, vamos a hacer un pequeño parón aquí. Continuamos, adelante, entusiasmo, siempre a raudales.